Buenos días. Este es el segundo vídeo y voy a explicaros lo que son las características de la arquitectura románica. La arquitectura es la construcción de edificios. ¿Qué edificios se construían en aquella época? Sobre todo los edificios de la gente normal, de la gente del pueblo, de la gente que vivía en los barrios artesanos de las ciudades. Pero eso no nos ha llegado. Nos ha llegado sobre todo los edificios que construía la gente rica. La gente pobre construía en madera, en adobe, en paja. Los ricos construían en piedra. En piedra. La piedra es un elemento que dura, perenne, duradero, pero también es un elemento muy pesado. Todos los puentes, los palacios, los castillos, los monasterios son pesados. Y al ser pesados, hay que sostener esos edificios para que no se caigan. Posteriormente, en otras diapositivas, veremos cómo se sostienen, veremos las características de los elementos arquitectónicos. Ahora solo estamos viendo algunas ideas fundamentales de la arquitectura románica. Cuando entramos en una iglesia románica, la iglesia tomada como un elemento simbólico que representa muy bien la concepción o cómo se vivía en aquella época, la forma que tenía de pensar la gente, lo primero que nos llama la atención es la ausencia de luz. Hay muy poca luz. Estaba hecho adrede. Las ventanas son pequeñas, ventanas abocinadas. Por ella entra muy poca luz. ¿Por qué? Para que la persona que está dentro de la iglesia se sienta recogida, sienta que tiene que pensar, que tiene que reflexionar, que tiene que tener un vínculo, un contacto, un diálogo con la divinidad, en este caso con el Dios cristiano, porque como recordáis, en aquella época, en esta Europa occidental, eran cristianos. La arquitectura es muy simbólica, casi todo simboliza otra cosa. Los arcos, el número de arcos, las paredes, la pintura y la escultura que va unida, fusionada a la arquitectura, son simbólicas y además son matemáticas. Nos llevan a otra cosa y entre otras cosas nos llevan a una serie de representaciones matemáticas. La proporción matemática dentro de la arquitectura románica está en todos los lugares. Son edificios geométricos, sorprendentemente geométricos en algunos casos. ¿Cuál es la función que tenían estos edificios? Tenían una función religiosa, evidentemente. Tenían algunos de ellos una función militar, los castillos una función residencial, los palacios, pero sobre todo las iglesias, las catedrales, lo que venían a hacer era demostrar el poder de la iglesia como representante de Dios en la tierra. Vamos a ver cuáles son algunos de los elementos arquitectónicos fundamentales. Los voy nombrando y los explico muy brevemente. Esto es un arco de medio punto. El arco de medio punto, veis que es un arco semicircular. ¿Qué elementos hay en un arco de medio punto? Los que tenéis que saber. Las diferentes piedras, que en este caso están muy bien talladas, que se llaman dovelas, y la clave, que es la piedra central. En algunos lugares, en la clave hay un escudo heráldico o algún tipo de inscripción. Esto es un arco de medio punto sobre el que se van a sostener bóvedas, como vamos a ver en la siguiente imagen. Una bóveda de cañón, ¿veis? La sucesión de arcos de medio punto forman bóvedas de cañón. Al principio las bóvedas eran planas y eran de madera, como se empezaron a quemar, se sustituyen por bóvedas de cañón que pesan mucho y hay que sostenerlas. ¿Cómo se van o sobre qué se van a sostener estas bóvedas de cañón? Pues se van a sostener sobre una serie de elementos que vemos en esta diapositiva. Aquí está la bóveda de cañón, bóveda de piedra, que se sostiene sobre estos arcos fajones, llamados arcos fajones, ¿veis? Que van de un ancho a otro de la nave, y que a su vez estos arcos fajones descansan, echan su peso sobre unos capiteles y sobre unas columnas que llegan hasta el techo. A veces, en vez de ser columnas, son pilares, unos pilares que tienen forma de cruz. ¿Veis? Además hay una serie de arcos, que son los arcos formeros. Son unos arcos longitudinales que acompañan toda la longitud de la nave. ¿Veis? Arcos fajones, que son laterales, y arcos formeros longitudinales. Estos arcos fajones descansan en las columnas y descansan también en estos muros tan gruesos de carga, para que no se hunda
todo este techo con contrafuertes muy pesados al exterior. ¿Veis? Es un sistema sencillo de entender y que todavía pervive. Esto es la planta de una iglesia. Ves que tiene 3 naves y una forma en cruz. Se llama forma de cruz latina, o la cruz con la que la cruz cristiana. ¿Veis? 2 naves laterales pequeñas y una nave central alargada y mucho más ancha. Esta nave central se va a cruzar con otra gran nave lateral llamada transepto y se cruzan en un lugar que se llama crucero. Encima del crucero, si mirásemos al techo, habría una pequeña cúpula con el nombre de cimborrio. Finalmente está la zona de los ábsides. Aquí hay un gran ábside donde estaría el altar y 2 ábsides laterales más pequeños. Como os he dicho, todo tiene un simbolismo. Solo de mirar la planta ya vemos el simbolismo de la iglesia. La cruz latina nos remite a la crucifixión cristiana, eso es evidente. Toda esta zona de aquí es la parte donde se ponía la gente del pueblo, la gente vulgar. Es la parte terrenal. Esta parte de aquí es la parte donde se mezcla la zona terrenal con la zona sagrada. A partir de aquí ya solo podían pasar los eclesiásticos. Y esta parte de aquí es la zona sagrada, donde solo están el cura, los curas, dando la misa de espaldas al público. ¿Veis? Zona terrenal, zona religiosa. En esta parte de aquí, que es donde se mezclan, donde se funden en el crucero, si levantamos la cabeza al ábside, el ábside es la fusión de lo cuadrado, que es lo terrenal, con el círculo, que es lo celestial. ¿Veis? La cúpula celestial, el cielo, el firmamento, construido por Dios. ¿Veis que todo es simbólico? Complicado, pero bueno, yo creo que lo podéis entender. Además, si veis, este cuerpo de aquí sería el cuerpo y los pies de Cristo, estos serían los brazos de Cristo y esto la cabeza de Cristo. Todo es simbólico y todo tiene que ver con la religión cristiana, que es la dominante. Aquí vemos el alzado de una iglesia. Normalmente tienen 2 torres, campanarios en la entrada y tienen también una gran entrada decorada con tímpanos escultóricos que ahora no vemos, pero también tienen entradas laterales. ¿Veis? Aquí se ve bastante bien los arcos de medio punto con la bóveda de cañón en la nave central, 2 naves laterales más estrechas y esto es lo que os he dicho anteriormente, el cimborrio justo en el crucero, que es este cuadradito de aquí. Si levantamos la cabeza veríamos el cimborrio, unión de lo divino y de lo terrenal. Y aquí estaría el altar con los ábsides, el altar donde ubicaríamos al cura y la cabeza de Cristo. ¿Veis? Y para finalizar vemos el alzado de una iglesia de peregrinación. Hemos visto iglesias pequeñitas. La primera que os enseñaba, la que estaba al lado de casa de Jorge, era muy pequeñita. Esto es más grande, es una iglesia de peregrinación. ¿De peregrinación hacia dónde? Diréis, ¿por qué se llaman así? ¿Y por qué son tan grandes? Porque están construidas a lo largo del Camino de Santiago. En esta época empieza a surgir el Camino de Santiago. Desde Francia, desde Alemania, desde Italia, la gente peregrina hacia Santiago de Compostela porque surge el mito, la leyenda imaginaria, no era cierto, de que se han encontrado los restos del apóstol Santiago y entonces la gente peregrina allí. Para acoger a toda esa gente que peregrina hacen falta iglesias grandes y por eso se construyen este tipo de iglesias llamadas iglesias de peregrinación. Ves que tiene unas torres inmensas, unas naves muy grandes, un montón de ábsides llamados absidiolos, unas portadas laterales también mucho más grandes de las que hemos visto anteriormente. Estas son las características principales de la arquitectura románica. Espero que me hayáis entendido y si hay alguna duda os la resuelvo en clase.